Hola, esta clase la vamos a dedicar a estudiar y a referirnos a los distintos climas que hay en el mundo. Climas cálidos, como el clima desértico, como el clima tropical, climas fríos como el polar, climas templados como el Mediterráneo o el interior, y vamos a hablar de cada uno de los climas y de las características que llevan de temperatura, de precipitaciones, el paisaje que les corresponde, etc. Pero, evidentemente, antes de empezar a definir de establecer los distintos tipos de climas que hay en el mundo, estaría bien saber lo que es clima. Y para definir el clima, lo mejor es diferenciarlo de lo que es el tiempo atmosférico, ¿vale? No me refiero, en primer lugar, cuando nos referimos a tiempo, no nos referimos a lo que está relacionado con el pasado, con el presente, con el futuro, ¿vale? Sino cuando nos referimos a tiempo, nos referimos a este segundo significado que tenemos de la palabra tiempo, que se refiere a qué tiempo hace en un momento determinado. Si está lloviendo, si hace calor, etc. Entonces, el tiempo es distinto del clima. El tiempo se refiere, sí, a la temperatura que hace en un momento concreto que estamos del día, si hace calor, si hace frío, y en un lugar muy concreto, ¿vale? Son lo que el tiempo atmosférico es lo que llamamos condiciones meteorológicas, ¿vale? Y el tiempo atmosférico suele ser para momentos muy determinados, para el día de hoy, para mañana, ¿vale? Un ejemplo sería una pregunta tan sencilla como ¿qué tiempo hace ahora? Y pues le diríamos, miraremos el cielo y le diríamos está nuboso, o podríamos responderle está soleado, está lloviendo, etcétera, ¿vale? Esto es el tiempo atmosférico. Pero el clima es algo distinto, porque el clima no se refiere a un momento concreto, a un día concreto, sino son las condiciones que suelen darse en una zona concreta, pero durante un largo periodo de tiempo. Y el clima lo estudia no la meteorología, sino lo que llamamos climatología. Y se suele hacer por mediante promedios estadísticos en periodos de unos 30 años de observación, ¿vale? Un ejemplo sería, ¿cómo es el clima de África? Es decir, ya no preguntamos qué tiempo hace en África, pregunta sería muy compleja por el resto de un continente, sino cuál es el clima de África. Cuando preguntamos esto, lo que estamos preguntando es qué tiempo, qué temperatura, qué precipitaciones suele hacer por lo general en ese continente. La respuesta es que es cálido, porque, como bien sabemos, África es un continente de temperaturas cálidas prácticamente todo el año, ¿vale? Esta es una forma de intentar definir lo que es el clima, basándonos sobre todo con la diferencia con el tiempo atmosférico. Y otra forma de observar las diferencias entre clima y tiempo atmosférico es observando los mapas. ¿Vale? Aquí tenemos un mapa de clima y un mapa de tiempo. El mapa de la izquierda es un mapa de clima, nos dice qué condiciones de temperatura y humedad, de precipitaciones suele haber habitualmente en esas zonas. Por ejemplo, la zona marrón, que es la franja mediterránea, sabemos, por ejemplo, que los veranos son muy cálidos y que los inviernos no son muy fríos y que el verano es la estación seca. Pero, por ejemplo, vemos una franja pintada de verde, la península ibérica, que está en la zona del norte, por ejemplo, Galicia, Asturias, etcétera, pintada de verde, que nos está indicando que esta zona tiene un clima distinto, unas condiciones distintas, que se llaman clima oceánico. El clima oceánico se caracteriza porque tiene precipitaciones abundantes prácticamente todo el año. Son zonas donde llueve bastante. Nosotros sabemos que hay lugares del mundo donde llueve mucho, otros donde llueve poco. Lugares donde hace frío, lugares donde hace calor. Esto viene a ser un poco las condiciones del clima. Mientras que a la derecha observamos un mapa de la península ibérica, pero en este caso solo son condiciones de tiempo. Es decir, es un mapa que podría ser, por ejemplo, para decir el tiempo que está haciendo hoy o, por ejemplo, que va a hacer mañana. Observamos que en algunas zonas llueve, en el norte, en las zonas del centro está nuboso y en las zonas de abajo del sur de la península, como es Andalucía, es soleado. Pues esto sería un mapa del tiempo y un mapa del clima. De hecho, esta clase está centrada, esta videoclase, más centrada en los tipos de clima del mundo. Pero antes, como forma de añadir contenidos un poco más bien rápida, definiremos los elementos y los factores del clima, que son contenidos típicos cuando se estudia el clima, ¿vale? Los elementos del clima más importantes son la temperatura y las precipitaciones. Es decir, los dos mediciones más importantes que utilizamos para saber el clima de un lugar es la temperatura que hace, si hace calor, si hace frío, y la temperatura se mide con termómetros y en gran parte del mundo a través de grados Celsius, porque en otras zonas, como en Estados Unidos, por Fahrenheit.
Y la otra forma es las precipitaciones, saber si llueve, o si no llueve, si nieva o no nieva mucho en un lugar determinado, ¿vale? Y la lluvia se mide por milímetros, generalmente anuales, ¿vale? Por lo tanto, el clima suele ser determinado por la temperatura y las precipitaciones. Pero también hay otros elementos del clima, como es el viento. Hay zonas donde hace mucho viento, por ejemplo, la Tramuntana en el norte de Girona, zona humedad, es decir, si hay mucha presencia de agua evaporada en el aire, o la presión atmosférica, que se mide a través del barómetro. Estos suelen ser los elementos a través de los cuales solemos definir un clima y lo diferenciamos de otro, ¿vale? Por ejemplo, el clima desértico, cuyas temperaturas son elevadas, que tiene pocas precipitaciones, donde en algunos lugares puede hacer viento o no, la humedad es baja, ¿vale? Por ejemplo, estos elementos nos ayudan a definir un clima determinado. Factores del clima, es decir, las cosas que influyen más a la hora de que un clima sea de una forma determinada o de otra, ¿vale? La latitud es la posición en el planeta Tierra. Esta es la condición, el factor más importante del clima. Sabemos que los lugares que están más cerca del centro de la Tierra, del centro de la Tierra, son cálidos, y los que están más alejados, es decir, más al norte, más al sur, hasta llegar a los polos, son más fríos, ¿vale? Por lo tanto, la latitud es un factor determinante para el clima, tanto para la temperatura como las precipitaciones. La distancia del mar es otro factor. Digamos, por ejemplo, que en los lugares que están más cerca del mar, las temperaturas son más suaves y son más húmedos. Mientras que en un lugar como más lejos está del mar, las temperaturas suelen ser más extremas. Extremo me refiero que en verano puede hacer más calor y en invierno puede hacer más frío, ¿vale? Que a medida que estás alejado del mar. Corrientes marinas son los movimientos del mar generalmente bajo la superficie, cuyos contrastes térmicos pueden también llevar a importantes fenómenos climáticos. Las corrientes cálidas son aquellas que van desde lugares que hace calor hasta lugares que hace frío y al revés. La altitud también es importante con el clima. Evidentemente, a medida que una zona está más elevada en altura, por encima sobre montañas, más frío hace, ¿vale? De hecho, hay una norma que dice que aproximadamente cada 150 metros, 154 metros que subes de altitud, la temperatura baja 1 grado, ¿vale? En zonas templadas, porque en zonas tropicales creo que son unos 180 metros. El relieve también influye en el clima. A veces las montañas hacen de obstáculo para que en algunas zonas llueva mucho y en las zonas que obstaculizan las montañas llueva poco, ¿vale? Es decir, pueden obstaculizar la acción del viento y la acción de las precipitaciones. Esta parte hemos intentado hasta ahora definir un poco lo que es el clima, diferenciando del tiempo, determinar sus elementos y sus factores del clima. Y ya creo que ya nos podemos acercar a definir cuáles son los climas y paisajes del mundo. Evidentemente, para empezar, tenemos que decir que nuestro planeta se divide en 3 zonas, que se llaman zonas climáticas. La zona del interior, que veis esta que dice zona cálida en este dibujo de aquí, es el centro por donde pasa el Ecuador. El Ecuador es la línea imaginaria que pasa justo por el medio del planeta Tierra, y los 2 trópicos, que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son líneas imaginarias que el hombre ha trazado para el planeta Tierra para estudiarlo, ¿vale? Entonces, toda esta zona que está entre los 2 trópicos es lo que llamamos la zona cálida, está en el medio, ¿vale? Por encima de la zona cálida, es decir, yendo hacia el norte y yendo hacia el sur, va la zona que no es ni muy cálida ni muy fría, y con que no es ni una cosa ni la otra se llama zona templada, ¿vale? Y arriba de todo están las zonas más frías de todo el planeta, que son la zona fría norte o polo norte y la zona fría sur o polo sur. ¿Por qué las zonas frías están en los polos y por qué la zona cálida está en el centro? Pues la explicación es a través de cómo los rayos del sol tocan en el planeta. Resulta que en la zona cálida los rayos del sol tocan con más fuerza, tocan de forma perpendicular. Mientras que los rayos del sol, a medida que van subiendo o bajando, van tocando cada vez de forma más oblicua y más suave. Y eso hace la explicación de que los polos se llaman las zonas más frías, las zonas extremas del planeta, ¿vale? Pues bien, una vez hemos explicado estas zonas, cada zona climática tiene sus climas propios. Y es aquí donde empezamos ya a distinguir los tipos de clima, empezando por climas cálidos, que son los propios de la zona cálida. De climas cálidos hay 3. El ecuatorial, el tropical y el desértico.
De climas templados, la clasificación suele distinguir también en tres, que son el mediterráneo, el oceánico y el continental. Y finalmente, de climas fríos, están el polar y el de alta montaña. A ver, las clasificaciones no son totalmente rigurosas y estrictas. Podemos encontrar clasificaciones de climas que no sean exactamente la que estoy poniendo aquí, ¿vale? Porque son clasificaciones hechas por el hombre y el hombre puede clasificar los climas de una forma o de otra. Pero en todo caso, la mayoría de clasificaciones que encontraréis en información por las redes, etcétera, si no son exactamente estas, se parecerán mucho, ¿eh? Pues bien, empezamos por los climas y empezamos por los climas. Bueno, aquí antes de empezar los climas, tenemos un mapa del mundo donde aparecen distribuidos los climas, ¿vale? Por ejemplo, el color amarillo se corresponde con el clima desértico, que más o menos está en la zona cálida, pero no tiene por qué estarlo, como vemos en Gobi. El clima rojo intenso es el clima ecuatorial, que corresponde por la zona por donde pasa el Ecuador, ¿vale? Por eso se llama ecuatorial. El tropical verde es el clima continental y este color más bien lila o azul corresponde a los climas polares, ¿vale? Bueno, una vez hemos visto este mapa, que luego volveremos a explicarlo, fijaros vosotros que esta línea roja, toda aquella zona que queda dentro de la línea roja es la zona cálida del planeta, ¿vale? Claro, una gran parte de África, prácticamente todo el continente africano está allí, prácticamente toda Australia y prácticamente toda Latinoamérica están dentro de la zona cálida. La zona templada es la zona que está más al norte, América del Norte, Europa, ¿vale? Una parte muy importante de Asia y en el sur prácticamente casi que no hay nada habitado. Y las zonas polares, pues en el norte y en el sur, Antártida en el sur y en el norte pues lo que llamamos el Ártico con Groenlandia, las islas de Canadá, isla de Baffin, isla de Victoria y la Siberia del norte. Muy bien. Pues ahora empezamos con los climas cálidos. Vamos a ver uno por uno los climas y los vamos a explicar un poco. Y empezamos con el clima ecuatorial. El clima ecuatorial es el que pasa por el centro de la Tierra, porque ecuatorial viene de Ecuador, que es la línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra. A ver, características de este clima. Con que los elementos del clima más importantes son las temperaturas y las precipitaciones, de temperaturas que vamos a decir que son altas todo el año. En las zonas donde hay clima ecuatorial, todo el año es verano para nosotros. Todo el año las temperaturas están por encima de 20 grados, ¿vale? Por lo tanto, la forma de vestir de las personas que viven aquí pues, es con ropa ligera. Y además, otra característica del clima ecuatorial no es solo de que las temperaturas son bastante constantes, sino que llueve todo el año, ¿vale? Es un clima muy lluvioso. Pasan de 2.000 milímetros anuales, por lo tanto, las zonas más lluviosas del planeta están en clima ecuatorial. En las zonas de clima ecuatorial, otras dos características serían que prácticamente no existen estaciones, es decir, todo es verano. No hay invierno, no hay primavera, no cambian las temperaturas, ¿vale? Todo el año es como si vivieras siempre en un verano. Y las horas de sol prácticamente también son las mismas, es decir, 12 horas de sol y 12 horas de noche. No tienen, como tenemos nosotros, variaciones de luz a lo largo del año, de forma que el invierno hay menos luz y la noche es más larga y el verano al revés. No, aquí es todo bastante uniforme, ¿vale? ¿Qué más? ¿Dónde está el clima ecuatorial? Lo acabamos de explicar antes. Por el centro de la Tierra. ¿Por dónde pasa el Ecuador? Pues por Latinoamérica, donde está el Amazonas, por el centro de África, por zonas como Indonesia, ¿vale? De hecho, cada clima le corresponde un paisaje, una forma determinada de paisaje. El clima ecuatorial, las zonas de clima ecuatorial lo que hay es selva, ¿vale? Es decir, si tú vives en una zona con clima ecuatorial, te vas a encontrar que alrededor, no en zonas urbanas, en las ciudades no, evidentemente, pero cuando entras en zonas forestales, lo que hay es selva. ¿Por qué hay selva? Porque es donde hay, porque las condiciones que hay de temperatura y de lluvia son perfectas para que haya todo tipo de plantas. Llueve mucho, hace calor, las plantas quieren agua y sol. Y lo tienen perfectamente en el clima ecuatorial. Por lo tanto, en el clima ecuatorial se da aquella formación en la que hay más cantidad de vegetación posible, que es la selva. La selva es donde se concentra más cantidad de vegetación. ¿Qué tipo de vegetación hay? Conocida en la selva, adaptada a la selva. Bambú, eucaliptus, lianas, enredaderas, que son plantas que trepan a través de los árboles o cuelgan de los árboles, la caoba, orquídeas, etc.
inmensa cantidad de vegetación, ¿eh? La mayor cantidad de vegetación que tenemos en el planeta es en las selvas, que también se llaman junglas. Fauna, es decir, ¿qué tipos de animales hay en la selva? Pues adaptados a la vegetación de los árboles, especialmente los monos. Algunos felinos como el jaguar, muchas aves como el tucán, los loros, papagayos, los reptiles, porque los reptiles son animales de sangre fría y se adaptan bien a los climas cálidos que les proporcionan suficiente calor para funcionar. Hay serpientes muy grandes en las selvas, las pitones, las anacondas en la Amazonia, incluso peces carnívoros como la piraña. ¿Vive gente aún en la selva? Sí, vive gente, pero poco. Algunas tribus aún indígenas, como los guaraníes, los corubos, los caguajiba, por la zona del Amazonas especialmente, ¿vale? Pero no son muy abundantes, evidentemente. Vale, muy bien. Estas son las características del clima ecuatorial. Una de las mejores formas de estudiar un clima es a través de unos gráficos que se llaman climogramas. Y aquí vamos a ver un climograma. Esto es un climograma, es un gráfico que nos dice el clima que hace en un lugar determinado. Si vosotros veis arriba dice UPES, en Brasil. Probablemente es un lugar que está en el Amazonas, ¿vale? Y entonces, en este climograma observamos dos cosas. Vamos a ver las dos líneas verticales, ¿vale? Una línea vertical, veis que dice esta T, temperatura en grados. Y abajo tenemos los grados, 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados. Y en la otra barra de la derecha están las precipitaciones, ¿vale? Es decir, en milímetros. 0 es que no llueve nada, 20 son 20 milímetros, 40, 60, ¿vale? Tenemos las precipitaciones en azul, la temperatura en rojo. Y luego debajo, en la línea horizontal, de abajo tenemos la división en meses. Y, que es en catalán, que es enero, F, febrero, marzo, abril, ¿vale? Los 12 meses del año los tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta un climograma? Muy fácil. Esta línea roja que tenemos aquí son las temperaturas. ¿Y qué podemos observar en las temperaturas? ¿Con qué es el climograma de una zona ecuatorial? Que cada mes tiene una temperatura muy parecida. Prácticamente unos 29-30 grados, ¿vale? Si lo veis vosotros, más o menos la línea solo un poco en el mes de enero está un poco más baja, pero el resto del año prácticamente es uniforme. Característica propia del clima ecuatorial. Temperaturas cálidas, porque 30 grados es una temperatura cálida. Pensad además que la medición incluye la media de temperatura de las 24 horas del día, por lo tanto también incluye la temperatura de la noche. Entonces, fijaros vosotros que pues es un clima que casi siempre está por encima de 30 grados, y luego si veis estas barras azules, ¿vale? Estas barras azules que tenemos aquí representan los milímetros de lluvia cada mes. El mes más lluvioso que podéis ver es el mes de mayo, ¿vale? Veis esta línea azul que llega a los 300. Y el mes menos lluvioso es el de septiembre, pero 120 milímetros mensuales es una buena cantidad de precipitaciones, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos está diciendo este climograma es que estamos en un clima, en un lugar donde llueve mucho y llueve todos los meses del año, ¿vale? Y donde las temperaturas pasan de 30 grados, pasan de 20 grados tranquilamente y son uniformes prácticamente todos los años. Por lo tanto, nos estamos refiriendo, de hecho, abajo tenéis las mediciones, ¿eh? Temperatura media 26,5 al año, precipitaciones anuales más de 2.500, lo cual es muchísimo, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de climograma, ¿vale? Seguimos. Vale, ahora lo que vamos a ver es algunas imágenes relacionadas con el clima ecuatorial. La vegetación en pisos. En la selva hay tantas plantas y porque ya hemos dicho que hay mucha lluvia y hay mucho sol, que entre ellas compiten por la luz. Y al competir por la luz, ¿qué hacen? A ver cuál es la planta que llega antes al sol. Y para llegar al sol, ¿qué tiene que hacer? Ser lo más alta posible, ¿vale? Por lo tanto, en las selvas las plantas son muy elevadas y el motivo del cual es para alcanzar el sol, porque entre ellas compiten para ganarse un pequeño... Es como si se estuviesen dando de codos para conseguir luz del sol, ¿vale? Y los árboles, y hay plantas que si no llegan ellas por su propio pie es una metáfora, a conseguir el sol, que hacen, se enredan a través de los troncos de otros para llevar sus hojas y conseguir sol. Y las que están abajo reciben sol, pero poco. De hecho, en las zonas de selva, las zonas bajas, las zonas por las que pasamos nosotros caminando, están un poco en sombra. Y están un poco en sombra es
todo lo que te tapan las plantas arriba para conseguir la luz solar, ¿vale? Ejemplos de especies animales adaptadas a la selva. Muchas del Amazonas, el tucán, que es esta ave con el pico muy largo, los loros y papagayos, los monos, evidentemente, el jaguar, que es este felino de aquí, reptiles o serpientes como la anaconda, que es esta de aquí, el caimán, que es un tipo de cocodrilo del Amazonas, el armadillo, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos indígenas propios de zonas amazónicas, ¿vale? No necesitan ir vestidos porque en las condiciones de temperatura no les obligan a taparse del frío, las casas no tienen que taparse del frío, pero sí de la lluvia, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues vamos al segundo clima. Y estamos aún en climas cálidos. Hemos visto el clima ecuatorial. Vamos al clima tropical. El clima tropical es el que va después del clima ecuatorial en la posición de la Tierra. También, como el clima ecuatorial, tiene temperaturas cálidas, ¿vale? Es un clima que todo el año puedes ir vestido en zonas del clima tropical con ropa ligera, ¿vale? Porque todo el año son superiores a 20 grados. Pero aquí hay una diferencia con el clima y hay ciertos cambios, hay ciertas oscilaciones. El clima ecuatorial es muy homogéneo todo el año, es prácticamente lo mismo todo el año. En el clima tropical ya hay dos estaciones. Es decir, no tienen como nosotros, que tenemos cuatro, que tenemos la estación fría, la estación cálida y las transiciones, que son primavera y otoño. Aquí tienen dos. Una estación que llueve mucho, que es la estación lluviosa o la estación húmeda, y una estación que llueve poco, que es la estación seca. Tienen unos meses que les puede estar lloviendo cada día, incesantemente, y luego tienen unos meses que no llueve prácticamente nada, ¿vale? El ejemplo más típico de clima tropical son los monzones que hay en la India, ¿vale? Los monzones de la India son unas borrascas y unos meses continuamente lluviosos que luego desaparecen y están en la India unos meses, sin ningún tipo de lluvia. Muy bien, esto es un ejemplo de clima tropical. Climas tropicales sí que hace calor, como en el clima ecuatorial, todo el año, pero ya no llueve todo el año como en el ecuatorial, sino solo llueve en determinadas partes del año, ¿vale? ¿Dónde se distribuye? Pues encima y por debajo del Ecuador, entre los trópicos, zonas de África, de Sudamérica, India y Australia. ¿Qué paisaje le corresponde al clima tropical? Es decir, que con estas condiciones las plantas ya no hay tantas plantas, no hay tanta vegetación porque hay algunas sequías durante el año. Sin embargo, en aquellas zonas del clima tropical donde la lluvia aún es relativamente abundante, aparece lo que se llama el bosque tropical. El bosque tropical no es tan denso como una jungla, pero tampoco tan escaso de vegetación como nuestros bosques, ¿vale? Es un bosque bastante denso, puedes tener la sensación incluso de que estás en una selva, ¿vale? Y luego, en aquellas zonas de clima tropical en las que hay ya cada vez menos precipitaciones, cada vez hay menos árboles. Y ya podemos hablar, por ejemplo, de este paisaje tan típico de África, que es la sabana africana, que son praderas inmensas, a veces más verdes, otras veces más secas, con algunas formaciones arbóreas un poco aisladas, como son las acacias, que son las que tenéis aquí en la fotografía, o los baobabs. Por ejemplo, vegetación propia, la acacia y el baobab, árboles propios de África, de la sabana, pero además otras la palmera, el plátano, el café, algunas plantas que nosotros aprovechamos también para nuestra alimentación. Fauna, pues en el clima tropical podemos poner la típica fauna de la sabana africana, ¿vale? Es decir, los leones, las jirafas, los búfalos, los ñus, la cebra, el elefante, la jirafa, el cocodrilo del Nilo, los hipopótamos, todo este tipo de animales propios de los documentales de la sabana africana, los avestruces, etc. Y de indígenas que aún vivan allí, probablemente un ejemplo muy conocido sería el de los Masái, que están por zonas de África Oriental, por las zonas de la sabana, ¿vale? Muy bien, estas son las características propias de un clima tropical. Aquí podemos ver un climograma propio de una zona tropical. Cuando vemos la línea de temperatura, la veis aquí, ya hay cierta oscilación. Es decir, ya, por ejemplo, los meses de abril ya hace más temperatura que en el diciembre, ¿vale? Hay cierta oscilación. Pero si os fijáis, siempre las temperaturas cada mes del año pasan de los 20 grados. Por lo tanto, siempre podemos ir con ropa ligera.
Pero la característica más importante de los climas tropicales es que hay una estación que llueve muy poco, veis enero, febrero, marzo y diciembre y abril, y una estación muy lluviosa, ¿vale? Es decir, una estación donde las barras de lluvia, de precipitaciones, pues llegan casi a los 200. Eso es una característica propia de un clima tropical, ¿eh? Temperaturas cálidas y una estación seca y una estación húmeda. Animales que ya hemos mostrado antes propios de fauna, de zonas tropicales, especialmente la sabana africana, y esta es una imagen del pueblo de los Masái, ¿vale? Que tiene dos características que nos pueden parecer a las dos un poco escatológicas. La primera es que con los excrementos de los animales hacen los ladrillos de sus construcciones, y la segunda es la que beben sangre de vaca, que son costumbres, hábitos que a ellos les parecen normales y naturales y a nosotros no, ¿vale? De la misma forma que en algunos de nuestros hábitos a ellos les pueden parecer muy extraños. Muy bien, pues vamos a ver el tercero de los climas cálidos. Hemos visto el ecuatorial, hemos visto el tropical, vamos al desértico. El desértico también, una de las características de temperaturas que son muy elevadas, pero incluso más elevadas que en el ecuatorial y en el tropical. Pero tiene dos precisiones que hay que hacer. Primera, que por las noches puede hacer muchísimo frío, es decir, el contraste térmico entre día y noche es muy elevado, y por lo tanto, aquí sí que nos tenemos que abrigar por las noches, y no digamos que quizás también por el día, por las temperaturas. Y luego, que existe la posibilidad de que haya desiertos en zonas frías. Es decir, un desierto frío es un lugar donde hace muchísimo frío, pero es seco, ¿vale? Porque la característica principal del clima desértico, más que las temperaturas, es que no llueve o llueve poquísimo. Es decir, no hay precipitaciones, ¿vale? Es un clima muy seco. Y esto sobre todo se da en zonas cálidas, pero repito, hay desiertos fríos, como el desierto de Gobi. Los desiertos, entre los más conocidos de los desiertos del mundo, el más grande de todos, que está en el norte de África, que es el Sáhara. Otro que está en el sur de África, que es el del Kalahari, al inicio de Asia, en el Próximo Oriente, el desierto de Arabia, que ocupa toda la península de Arabia, donde se ha encontrado muchísimo petróleo. En América del Sur, el desierto de Atacama, y un desierto frío ya en la zona templada de Asia, que es el desierto del Gobi. ¿Qué tipo de vegetación? Si no hay lluvia, apenas hay vegetación. Por lo tanto, los desiertos son zonas con muy poca vegetación y adaptada a la poca agua, como los cactus, las palmeras y los arbustos. Y los animales también adaptados a estas condiciones muy duras del desierto. Camellos y dromedarios, los chacales, el coyote, los escorpiones, lagartos, jerbos. Los reptiles se adaptan al desierto porque son animales, como hemos dicho, de sangre fría, y por lo tanto las condiciones cálidas les dan bien. Entre los habitantes del desierto cabe destacar pueblos nómadas, es decir, pueblos que no se instalan en un sitio, sino que a lo largo del año se van desplazando de un lugar a otro. Los tuareg en el Sáhara o los beduinos, ¿vale? Más en la zona de Asia. Clima desértico. Aquí tenemos un climograma de una zona de clima desértico. Las temperaturas evidentemente pasan de 20, ¿vale? Pero las precipitaciones, lo veis aquí debajo, prácticamente no hay, son escasas, ¿vale? Esa es la característica fundamental del clima desértico, que no hay temperaturas, ¿vale? Que no hay precipitaciones, que no hay lluvia. Y que las temperaturas pueden oscilar, pero fijaros que en este caso prácticamente pasan de 20. Y eso que por la noche, al hacer frío, hace que la temperatura en general no llegue a los 40, pero en los desiertos durante el día se alcanza perfectamente los 40 e incluso en algunos casos en extremos 50 grados Celsius. Ejemplo de plantas adaptadas al desierto, el cactus, ¿vale? Y las palmeras. Acordaros que en algunas zonas del desierto aparecen de repente, digamos, pequeños lagos que se llaman oasis, ¿vale? Que suelen ser o filtraciones de agua o zonas que aún conservan un poco de agua de lluvia, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de pueblo nómada del desierto, que son los tuareg, ¿vale? Con camellos. Fijaros que ellos, en lugar de llevar ropa ligera para enfrentarse al sol, se tapan completamente, ¿vale? Con ropas blancas para reflejar el sol. ¿Por qué se tapan completamente? Porque les resulta mejor para taparse del sol
para evitar quemarse que no ir con ropa ligera y exponerse al sol cuando las temperaturas son muy elevadas, ¿vale? Estos son tuareg en el Sáhara. Y ejemplos de fauna desértica, ¿vale? Siempre se comenta el camello, que es un animal muy adaptado a la sequía. Generalmente se dice que el camello tiene 2 jorobas, como el que tenemos aquí debajo, y el dromedario, como el que tenemos arriba, una, ¿vale? Aquí a la izquierda, en la esquina superior, una serpiente, debajo un escorpión, un escarabajo pelotero y un lagarto. ¿Vale? Pues ya hemos hablado de los climas cálidos. Repito, el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. Y ahora vamos a los climas templados, que son aquellos que ni son muy fríos ni son muy cálidos. ¿Vale? Nos tocan directamente a nosotros porque están en Europa. ¿Vale? Y uno que nos afecta muchísimo, y se concierne mucho, es el clima mediterráneo. ¿Vale? ¿Qué podemos decir de este clima templado? Primero, en verano hace calor, las temperaturas son cálidas, como si fuera un clima cálido, pero en invierno empiezan a ser un poco más frescas, ¿vale? Y hay una variación estacional que ya no se daba en los climas anteriores. Aquí ya hay estaciones. Hay una estación que hace frío y una que hace calor. Incluso hay estaciones de transición, como serían la primavera y el otoño, ¿vale? Otra característica del clima mediterráneo es que los veranos aún son bastante largos, ¿vale? Pueden durar unos 4 meses o más, ¿vale? Pues supongamos finales de mayo, junio, julio, agosto y una parte importante de septiembre, si no todo septiembre. Y cuando llueve, el verano es cuando menos llueve en el clima mediterráneo. Cuando más llueve, es decir, en verano las precipitaciones son escasas. Cuando más llueve es en las estaciones que cambian las temperaturas, que son en otoño, especialmente, por ejemplo, los meses de octubre, y en primavera, los meses de abril y mayo, ¿vale? Característica propia del clima mediterráneo, que se parece mucho al clima que tenemos nosotros, por supuesto. ¿Dónde está el clima mediterráneo? Por zonas de costa mediterránea. ¿Dónde está el mar Mediterráneo? Está el clima mediterráneo. Península Itálica, Península Ibérica, los Balcanes, norte de África, etc. ¿Vale? Sin embargo, hay otros lugares del planeta donde también tienen características tan parecidas a las del clima mediterráneo que también se les llama clima mediterráneo a pesar de no estar en el mar Mediterráneo, como son zonas de California, zonas de Sudáfrica y zonas de Australia. Bien, ¿qué tipo de paisaje conlleva cuando hay clima mediterráneo? Uno es un bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo es un bosque no muy denso, ¿vale? Los árboles no están muy apretados, no hay mucha vegetación. Arriba tenemos una clásica formación, la más clásica de formación del bosque mediterráneo, que es la encina, ¿vale? El bosque de encinas, las encinas separadas y cierta cobertura vegetal. Y eso es lo que se llama bosque mediterráneo. Pero allí donde no hay árboles y aparecen los arbustos no son ni tan grandes como los árboles ni tan pequeños como las hierbas, ¿vale? Tenemos aquí ejemplos en la fotografía de abajo de arbustos. Allí donde no llegan los árboles aparecen las formaciones arbustivas que en el Mediterráneo, en el clima mediterráneo se llaman maquia y garriga, ¿vale? Son nombres cuando hay una serie de arbustos, una zona forestal con arbustos, no le llamamos bosque mediterráneo, porque para que sea bosque tiene que haber árboles, pues le llamamos maquia o garriga, ¿vale? ¿Qué tipo de vegetación hay en el clima mediterráneo? Pues ya hemos dicho, un tipo de árboles que nunca se les caen las hojas, ¿vale? Porque se adaptan a las sequías. La encina, que es el árbol que tenemos aquí, el pino, y de formaciones arbustivas, pues el tomillo, el romero, el espliego, etc., ¿vale? Y otro tipo de arbustos. Y además, a nivel de cultivos, la famosa tríada mediterránea, que son los cultivos mejor adaptados a las condiciones climáticas del Mediterráneo, que son cultivos de secano, el trigo, la viña y el olivo. Y fauna, pues aún le quedan reptiles, es decir, a pesar de que ya estamos en zona templada, aún siguen habiendo algunos reptiles. Víboras, el tipo de culebras, ¿vale? Conejo, el jabalí, el zorro, la jineta, el corzo, animales propios de las zonas de clima mediterráneo, ¿vale? Bien, vamos a ver un climograma mediterráneo, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, fijaros ya la línea de la temperatura. La línea de temperatura hace una curva y en los meses de invierno, enero, febrero, ya vemos que está incluso por debajo de los 10 grados, ¿vale? Por lo tanto, que aquí hay una estación más bien fría y hay una estación calurosa y cálida, como es la de verano, pasando de los 20 grados. Y como hemos comentado, por lo tanto, hay una curva de temperatura considerable
Y si os fijáis en la lluvia, no llueve muchísimo, pero los meses que llueve menos son los meses de verano. Junio, julio y agosto son los meses más secos, que es otra característica que hemos dicho antes del clima mediterráneo. Bien, lugares del mundo donde hay clima mediterráneo. Evidentemente, si veis aquí está el mar Mediterráneo, pues evidentemente alrededor del clima mediterráneo, aunque no en todos los lugares hay clima mediterráneo. La península ibérica, donde vivimos, la península itálica, los Balcanes, algunas zonas de Turquía, norte de África, algunas zonas de Latinoamérica, si veis en Chile, la zona de California, a ver, que está entre Estados Unidos y México, Sudáfrica y algunos lugares pequeños de Australia, ¿vale? Pero fijaros vosotros que el principal lugar donde hay es en el mar Mediterráneo. Bien, un ejemplo de especie propia del clima mediterráneo y además que está en peligro de extinción es el lince ibérico, ¿vale? Pues del clima mediterráneo dejamos el clima mediterráneo, un clima que yo creo que conocemos bastante bien nosotros, y vamos a un clima también propio de zonas templadas, que también está en algunos lugares de la península ibérica y de Europa, que es el llamado clima oceánico, pero que también lo podéis ver llamado como clima atlántico, ¿vale? Clima oceánico o clima atlántico es exactamente lo mismo, ¿vale? Características del clima oceánico. El clima oceánico es un clima de lugares que están cerca del océano Atlántico, ¿vale? Y hemos dicho que el mar, los efectos del mar es suavizar las temperaturas y hacer que los climas sean húmedos. Por lo tanto, estas son zonas cercanas al Atlántico. Y su característica es que los veranos son suaves, es decir, no hace la calor que hacen, por ejemplo, en zonas mediterráneas, y los inviernos son más bien fríos, pero no gélidos, es decir, hiela muy poco. Es decir, temperaturas bajo cero no hay mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque son zonas suaves. Es decir, hay zonas del norte, incluso de Escandinavia, donde teóricamente tendría que hacer mucho frío, pero por influencia del Atlántico, las temperaturas no son tan bajas, ¿vale? ¿Qué más? Características, además de la temperatura, una muy importante. Condiciones de humedad, llueve mucho, ¿vale? El clima oceánico es un clima lluvioso, prácticamente todo el año. No llega a los 2000 y pico del clima ecuatorial, pero sí que suele pasar de los 1000 milímetros anuales, lo cual es considerable, ¿vale? Llueve y además suele llover todas las estaciones del año, ¿vale? ¿En qué lugar se está? Por la costa atlántica de Europa, algunas zonas de la península ibérica, el norte, toda Gran Bretaña, norte de Francia, norte de Alemania, incluso unas zonas de Escandinavia, Dinamarca, ¿vale? Son zonas de clima oceánico, pero también hay en la Patagonia de Latinoamérica, entre Argentina y Chile, y en espacios en nuestras antípodas, en Nueva Zelanda, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué tipo de paisaje le corresponde al clima oceánico? Un tipo de bosque, que es el bosque caducifolio. El bosque caducifolio se corresponde con la imagen que tenemos abajo. En el bosque caducifolio, así como el bosque de hoja perenne, las hojas nunca se caen, en los árboles del bosque caducifolio las hojas se caen en invierno, ¿vale? Entre otoños se maduran, se cambian de color y nos dan los típicos y bonitos paisajes otoñales de color naranja, y en invierno se caen las hojas, ¿vale? Y luego las recuperan en primavera, ¿vale? El paisaje típico de las zonas de clima oceánica es el bosque caducifolio, bosque de árboles que se les caen las hojas en invierno. Pero allí donde no llegan los árboles y hay formaciones arbustivas, cuando vemos un tipo de formación forestal de este tipo se llaman landas, ¿vale? Las landas son lugares de zonas de clima oceánico donde hay arbustos, ¿vale? Eso es una landa. Bien, tipo de árboles que encontramos en el clima oceánico, pues todos los de hoja caduca que se os pueden ocurrir. El roble, el haya, el olmo, el álamo, el chopo, el castaño, etcétera, etcétera, ¿vale? Típicos árboles del bosque caducifolio y muchos más. Fauna, animales propios adaptados a este medio. El ciervo, zorro, gamo, ardilla, tejón, topo, pájaro carpintero, etcétera, ¿vale? Bien, seguimos. Aquí vamos a ver un climograma de una zona de clima oceánico. Característica, las temperaturas oscilan. En inviernos frescos, fijaros que las temperaturas bajas están entre 0 y 10 grados,
de 5. Si esta es la media del día, puede ser que durante la noche estén bajo cero, ¿vale? Y luego vemos que los veranos las temperaturas suben más, pero no llegan a los 20 grados ya de una zona cálida, ¿vale? Y por lo tanto, hay estaciones y luego la constatación de que todos los meses del año hay bastante lluvia, ¿vale? Lluvia que en peor de los casos está por encima de los 50 milímetros mensuales, que está bien, ¿vale? Vale, esto es una zona de clima oceánico. Aquí tenemos el famoso ejemplo de los árboles caducifolios o de hoja caduca. En otoño se caen las hojas, llega el invierno, los árboles están desnudos, en primavera se regeneran las hojas y en verano parece todo frondoso, ¿vale? Y es el ciclo estacional, en otoño otra vez vuelven a caerse las hojas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un mapa del mundo donde se reflejan aquellos lugares con clima oceánico. Observamos una parte muy importante de Europa, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, ¿vale? Incluso algunas zonas de Italia, algunas zonas andinas de Latinoamérica y de la cono sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, como hemos dicho antes, Tasmania, algunas zonas de Australia e incluso algunas zonas de América del Norte, ¿vale? Tienen clima oceánico. Bien. Y vamos al tercero de los climas templados, que es el llamado clima continental, pero que también se llama clima de interior, ¿vale? Podemos entenderlo como continental o clima de interior. Es el clima de las zonas que están apartadas del mar. Por lo tanto, las temperaturas de estos lugares son muy extremas. Significa que entre una estación y otra, los inviernos son muy fríos, tremendamente fríos, y los veranos pueden ser muy calurosos, ¿vale? Eso hay un gran contraste térmico, que es lo contrario de lo que pasa en las zonas que están cerca del mar, donde las temperaturas son suaves en verano y en invierno, ¿vale? Llueve en clima continental, hay tantos lugares de clima continental en el mundo que hay zonas que hay lluvias abundantes y otras en las que no, por lo tanto no podemos generalizar. Lo cierto es que una parte muy importante del clima continental, especialmente en la zona de la Siberia rusa, cuando más llueve es en verano, por eso se llama veranos húmedos. Pero repito, el clima continental en tema de precipitaciones no podemos generalizar. Hay zonas secas, donde puede aparecer la estepa, y zonas cálidas, y zonas húmedas en las que llueve mucho, especialmente en verano, ¿vale? ¿Dónde está? El clima continental está sobre todo en Asia, toda la zona de Rusia siberiana, y en América del Norte, ¿vale? Pero también podemos encontrar Centro Europa, en China, etc. ¿Qué tipo de paisaje le corresponde al clima continental? La taiga, que se llama. La taiga es lo que tenemos debajo, esta fotografía de aquí abajo. Son formaciones inmensas de coníferas. Coníferas son árboles con forma de cono, cuyos frutos tienen forma de cono, ¿vale? Los pinos y sobre todo los abetos, ¿vale? Son un tipo de árboles que soporta bien las bajas temperaturas, ¿vale? Siempre que hay algunos meses del año que las temperaturas estén por encima de 0 grados, pueden estar, ¿vale? Repito, y la taiga es una extensión inmensa, como hay en zonas de Siberia, de este tipo de bosque, ¿vale? Con pinos y abetos, ¿vale? Eso está mucho en la Siberia rusa, pero también en América del Norte, la taiga, ¿vale? Y en aquellas zonas en las que no hay árboles, en el clima continental, si son zonas húmedas aparece la pradera, ¿vale? Como tenemos aquí una pradera muy verde, ¿vale? Sin árboles y con mucha hierba. Y las zonas en las que son más secas, en lugar de pradera, lo que hay es lo que llamamos la estepa, ¿vale? Los árboles, la vegetación, debido a las condiciones duras, es árboles que no se les caen las hojas, ¿vale? Perennifolia, pino y abeto. Fauna, los osos, especialmente los llamados osos pardos, el lobo, el armiño, el bisonte, la marta, son una especie de animales que luego haremos un inciso sobre ellos para aprender un poco más de fauna, ¿vale? Bien. Como cuando hablamos de cada clima, un climograma de clima continental. Una de las grandes características es el gran contraste de temperaturas a lo largo del año. Tenemos meses tan fríos que ya estamos por bajo cero, veis que aquí está el cero,
¿vale? Las temperaturas están bajo cero, -5 durante varios meses, pero una vez llegado el verano las temperaturas pasan de 20, ¿vale? Si contamos que la noche es frío, puede ser un poco más fresca, pues durante el día pueden estar perfectamente 30. Y veis vosotros que la precipitación prácticamente es el mismo nivel todo el año, ¿vale? Por lo tanto, la gran característica del clima continental es la gran oscilación térmica que hay en estaciones muy frías y estaciones cálidas. Bien, ¿dónde está el clima continental? Sobre todo en el norte del planeta, toda esta zona de Rusia, de la Siberia rusa que llamamos, y aquí también está China, donde hay grandes extensiones de taiga, ¿vale?, de bosque de coníferas. También veis vosotros zonas de Europa y América del Norte también, y Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo zonas de Canadá y Alaska, que están con clima continental llenas de grandes formaciones de taiga. Animales propios del clima continental, el oso pardo, bisonte, el ciervo. De hecho, y las extensiones de taiga propias del clima continental, algunas pueden ser de bosque caducifolio, porque el paisaje típico no es estricto. Es decir, por ejemplo, nosotros, viviendo en la península ibérica, tenemos bosque mediterráneo, pero también tenemos bosque caducifolio y bosque de coníferas. En otras zonas del planeta pasa lo mismo, es decir, la distinción no es tan estricta como parece. Bien, os he puesto, para hablar un poco de fauna, os he puesto algunos animales del clima continental que inducen a errores, y por eso quiero hacer una pequeña explicación zoológica sobre ellos. Este animal que tenemos aquí es un bisón. Bisón con V, ¿vale? El bisón es un mustélido de zonas de clima continental muy apreciado por su piel. Y de hecho, se llaman pieles de bisón, son pieles muy caras. Incluso hay granjas de estos animales que se explotan solo para conseguir su piel. Y los movimientos de defensa, por ejemplo, de protección de los animales, a veces hacen acciones clandestinas y liberan a los bisones de las granjas, los dejan al aire libre, ¿vale? Esto es un bisón con V, un mustélido apreciado por su pelaje. Y esto es un bisonte con B alta, ¿vale? Erróneamente llamado búfalo, no es un búfalo. Este es un animal, eso sí, con cuernos, adaptado al frío, porque lleva pelaje, ¿vale?, y propio de zonas de América del Norte. Solo está en zonas de América del Norte y algunos aún quedan en Europa, repartidos por bosques de Polonia. Este tipo de animal es el que aparece, por ejemplo, en las cuevas de Altamira, que están en Santillana del Mar, en el techo, pintado en el techo. Son bisontes, ¿vale? Porque antes estuvieron distribuidos también por muchos lugares de Europa, especialmente con la glaciación. Muy bien, ¿vale? Aclaración, un bisón con V y un bisonte con B alta. Luego os he puesto aquí, en dos fotografías, otro mustélido parecido al bisón, pero que no es el bisón, es el armiño, ¿vale? El armiño también es propio de zonas continentales, América del Norte, Europa, y en la península ibérica hay, en los Pirineos, concretamente en el Pirineo Ostense y el Leridano, hay armiños aún, por lo que dicen. Y el armiño tiene una característica, también es muy apreciado por su piel, pero la principal característica de este mustélido es que cuando llega invierno, con que es de clima continental adaptado a frío y calor, cambia de pelaje y se vuelve blanco para adaptarse a la nieve. Y es el pelaje blanco del armiño el que realmente ha sido muy buscado por el hombre, ¿vale? Porque, de hecho, en la Edad Media solo los reyes podían llevar pieles de armiño. Era un signo de prestigio, ¿vale?, el rey. Y también es un mustélido, también de zona continental, ¿vale? Y luego os he querido poner imágenes de un búfalo. Esto es un búfalo. Lo de arriba no es un búfalo, de arriba es un bisonte. Esto es un búfalo. Los búfalos no viven en zonas de clima continental. Viven en la sabana africana, ¿vale? El de arriba vive en América del Norte, el de abajo en África. Y los búfalos no tienen pieles adaptadas al frío porque viven en lugares donde hace calor, ¿vale? Y su leche, de la leche de búfalo, se hace el famoso queso parmesano de las pizzas. Y aquí tenemos otro animal, un tercer animal en discordia, que no es ni un bisonte ni un búfalo, es un ñu. También está en la sabana africana como los búfalos, pero no es un búfalo, es un ñu, ¿vale? Eso es una pequeña aclaración, una serie de animales para hablar un poco de fauna y de algunos errores que cometemos a la hora de catalogar a los animales. Muy bien, pues dejamos esto
Y nos vamos ya a los climas fríos, que son los que nos quedan para terminar. Y de hecho solo hay dos. Empezamos por el clima polar, ¿vale? El clima de los polar viene de polos. Están los extremos de la Tierra, en el polo norte arriba o en el polo sur debajo. Bien, la característica fundamental del clima polar es que las temperaturas a lo largo del año no suben de 0 grados, ¿vale? Hay en algunos lugares de clima polar donde a algunos meses llega hasta los 10 grados, ¿vale? Que son los que se llaman tundra. Pero por lo general, en las zonas, en los polos, las temperaturas a lo largo del año no suben de 0 grados. Por lo tanto, son temperaturas gélidas todo el año, ¿vale? Precipitaciones, prácticamente no, muy pocas. Y si las hay, suelen ser en nieve, no en lluvia. La creencia de que en los polos está nevando continuamente no tiene que ser cierta. En los polos no suele nevar mucho, ¿vale? Nieva, pero eso sí, si hay precipitaciones son en forma de nieve, pero no nieva mucho, ¿vale? Bien, ¿dónde está el clima polar? En el extremo norte del planeta o en el extremo sur. ¿Qué hay en el extremo norte? El océano que llamamos Ártico. El Ártico es un océano del Polo Norte, y hay lugares como Groenlandia, que es la isla más grande del Ártico, ¿vale? Zonas del norte de Canadá, zonas del norte de Alaska, la Siberia rusa, son las zonas donde hay clima polar en el Polo Norte. Y en el Polo Sur, la zona de clima polar es un continente específico, que es la Antártida, un continente helado, está totalmente helado, ¿vale? Bien, ¿qué paisaje le corresponde a las zonas de clima polar? Pues allí donde las temperaturas nunca bajan de cero, nunca suben de cero, perdón, el clima es totalmente helado, ¿vale? Está lleno de hielo y no hay ningún tipo de vegetación aquí, ¿vale? Por lo tanto, perdón, esto es lo que se llama un desierto polar. Solo hay hielo, no hay nada más. Porque la vegetación no puede crecer en zonas totalmente heladas. Y el hielo nunca se deshace porque las temperaturas nunca suben de 0 grados. Con el cambio climático está pasando de que está sucediendo, que están subiendo las temperaturas por sobre de cero y se están deshaciendo los polos. Acordaos de la gran e inmensa cantidad de hielo que hay en los polos, que se ha ido acumulando a lo largo de sucesivas nevadas, porque no se ha deshecho. Pero hay zonas en las que hemos dicho que a lo largo del año hay algunos meses cálidos no, perdón, meses en los que las temperaturas suben de 0 grados. Entonces se deshace el hielo y aparece un poco de vegetación. Estos lugares en los que hay una vegetación minúscula, escasa, perdón, se llaman la tundra, ¿vale? Hay las zonas polares de hielos y en las zonas polares menos frías de todas está lo que se llama la tundra. Como una imagen de la tundra es lo que tenemos aquí arriba, ¿vale? No hay árboles en la tundra, ¿eh? Solo hay un mínimo de vegetación. De hecho, si en el desierto polar, como dice aquí, la vegetación es nula e inexistente, en la tundra los dos ejemplos típicos de vegetación de la tundra son el musgo y el liquen. Y el liquen es una asociación entre musgo y un tipo de hongo, y se suele adaptar mucho, incluso se queda incrustado en las piedras, ¿vale? El liquen es un tipo de vegetación que a veces se incrusta en las piedras y que nosotros, haciendo excursiones, mirando piedras y viendo vegetación pegada a las piedras, seguramente son líquenes, ¿vale? Y otra de las características propias de la zona de la tundra es que se deshace el hielo de la capa exterior, pero en el interior del suelo permanece una capa muy grande de hielo que se llama permafrost o permahielo, ¿vale? Es decir, en la tundra desaparece el hielo del exterior porque se derrite, pero el interior, el subsuelo, con que es más frío, continúa habiendo hielo, ¿vale? Y este hielo que está en el subsuelo de la Tierra tiene un nombre que se llama permafrost o permahielo. Y tiene existencia de este hielo es importante por algunas razones que luego explicaremos. ¿Qué tipo de animales están adaptados a los climas polares? Pues evidentemente, hay animales en el Ártico y animales en el Antártico. En el Ártico están el oso polar, la morsa, el zorro ártico, el reno, el alce, el narval. Y en las zonas de Antártida tienen una fauna totalmente distinta, adaptada también al frío. En la Antártida la fauna propia es el pingüino, elefantes marinos, etc. Bien, eso, algunas precisiones, bueno, y habitantes propios de las zonas polares, los que nosotros llamamos esquimales.
Probablemente el pueblo más conocido son los Inuit. La expresión esquimal es bastante peyorativa porque tengo entendido que significa comedores de carne humana. Por lo tanto, los Inuit, no les diga que son esquimales, les puede sentar muy mal, ¿vale? Y es un tipo, es el que nosotros asociamos con los esquimales, pero que no les llames esquimales, ¿vale? Bien. Los Inuit. Como hemos hecho con todos los climas, vamos a ver un clima propio de una zona polar. ¿Y qué vemos? La línea de temperatura, pues por debajo de los 0 grados prácticamente todo el año. En este caso, hay 3 meses en los que pasa de los 0 grados, pero hay zonas, muchas zonas de los polos donde el clima, la temperatura en ningún caso pasa de los 0 grados, porque si no se empezaría a deshacer el hielo. Y vemos que las precipitaciones no pasan de 40 milímetros en ningún mes del año, ¿vale? Y algunos prácticamente son inexistentes. Esto es un climograma propio de una zona polar. Y luego tenemos el mapa de zonas polares del mundo. Y bueno, evidentemente Polo Norte, Polo Sur. El Polo Sur está aquí la Antártida, más o menos desarrollada en el mapa. ¿Vale? Una zona totalmente helada. Si se deshiciesen los hielos de la Antártida, subiría muchísimo el nivel del mar. Porque esto es uno de los grandes riesgos del cambio climático. No tanto que se deshagan los hielos del Ártico, que sí, pero sobre todo que se deshaga la zona donde hay más hielo de todo el planeta, que es todo el continente de la Antártida, que es un continente totalmente helado, ¿vale? Y en el norte del planeta también está el Ártico, con zonas heladas, la isla de Groenlandia, las islas del Canadá, la isla de Baffin, la isla de Victoria, etc. Alguna zona de aquí, de Alaska, también en forma y luego Siberia del Norte en Rusia, ¿vale? Las zonas donde hay climas polares. Y animales propios del clima polar. Estos animales están solo en la zona norte del Ártico, la morsa, el oso polar en el peligro de extinción, el guiamizclavo y el zorro ártico. Acordaros que en la Antártida la fauna es distinta, sobre todo, por ejemplo, el pingüino y el elefante marino o el lobo marino. Un oso polar y un pingüino nunca se han encontrado, ¿vale? Los osos polares están en el norte y los pingüinos están en el sur. Esta es una imagen de permafrost. Es decir, es una tundra, es decir, ha habido deshielo, hay vegetación externa, líquenes y musgo, pero en el interior de la Tierra aún hay una parte muy importante del subsuelo que está helada, permafrost o permahielo, ¿vale? Hay que decir una cosa, debido al calentamiento climático, también se está deshaciendo el permafrost. Y eso está creando problemas en algunas zonas habitadas porque el permafrost hacía que el suelo fuese consistente y las casas que estaban sobre permafrost estaban sobre cimientos consistentes. Al deshacerse el permafrost, el suelo se ha hundido y se han hundido las casas que había antes en zonas de permafrost, que es uno de los problemas que está ocasionando el cambio climático con el permafrost que se está deshaciendo. Cuando un inmenso bloque de hielo se separa del continente el que está incluido y va a la deriva por el mar, se llama un iceberg o le llamamos iceberg, ¿vale? Los icebergs van flotando por el mar hasta que encuentran una zona más cálida y se deshacen. Por ejemplo, un iceberg fue la principal causa de hundimiento del Titanic. El Titanic se hundió porque por la noche chocó con un iceberg. ¿Por qué? Porque el capitán podía haber previsto todas las zonas de tierra que había en el mapa de no chocar con ellas, pero no podía haber previsto que apareciese de pronto un iceberg, que son totalmente espontáneos, ¿vale? Y eso provocó el hundimiento del Titanic. Bien, debajo, inuits, población adaptada a zonas de clima polar, ¿vale? Con pieles para cubrirse del frío. Y debajo, hoy en día los esquimales no viven en iglús, quizás algunos, ¿vale? Pero no creo. Los los inuit y otro tipo de poblaciones que viven en zonas frías viven en casas como vivimos nosotros, ¿vale? Este es un ejemplo de población en Groenlandia, ¿vale? Las casas, acordaros que además en las zonas polares, en invierno, en las zonas del Ártico, en invierno prácticamente no hay luz solar y en verano prácticamente hay luz solar todo el día, ¿vale? En invierno
todo el día es prácticamente de noche, especialmente a medida que te acercas al solsticio de invierno, que es el 21-22 de diciembre, mientras que en verano, especialmente los días cerca del solsticio, estamos hablando de 21-22 de junio, prácticamente hay luz solar todo el día, de forma que se van a dormir de día, ¿vale? Esas son las oscilaciones de luz que hay son más extremas como más te acercas al polo, mientras que como más cerca estás del centro de la Tierra, las oscilaciones de entre día y noche que hay a lo largo del año son inexistentes. Muy bien, seguimos. El último clima del que tenemos que hablar es el clima de alta montaña, que también es un clima frío, ¿vale? Especialmente, sobre todo en zonas templadas, es a partir de los 1500 metros de altitud, donde aparece ya el clima frío propiamente de alta montaña, ¿vale? Pero, por ejemplo, en zonas tropicales es a partir de los 2000 o de los 2500 que hay clima de alta montaña, ¿vale? Depende de la zona del planeta en la que estés, a partir de una altitud determinada hay clima de alta montaña. Nosotros que estamos en zonas templadas podemos decir que el clima de alta montaña aparece a partir de los 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar, ¿vale? La característica fundamental es que las temperaturas son frías, ¿vale? Acordaros de la norma de que cada 100 metros más o menos disminuye la temperatura unos 0,6 grados, ¿vale? A medida que va subiendo, cada vez es más frío. Por lo tanto, en las zonas de alta montaña los inviernos son largos y los veranos cortos. Y hay muchas precipitaciones. En verano pueden ser en forma de lluvia, pero sobre todo son en forma de nieve porque estamos hablando de un clima frío. ¿Dónde está el clima de alta montaña? Pues en las grandes cordilleras del planeta. La cordillera más elevada y más grande, el Himalaya, donde están los únicos picos que pasan de 8000 metros. La segunda gran cordillera, la de los Andes en Latinoamérica, donde está el único pico que pasa de 7000 metros después de los que hay en el Himalaya, por ejemplo, en la Aconcagua. En América del Norte están las montañas rocosas y en Europa los Alpes, el Cáucaso, los Pirineos, etcétera, que son lugares donde hay zonas de clima de alta montaña. Vegetación. La vegetación que hay en alta montaña depende de la altitud en la que estés en la montaña. Por eso se llaman que hay unos pisos de vegetación o cliseries que luego hablaremos, pero que van desde la bosque caducifolio hasta la zona más elevada donde no hay nada de vegetación, solo hay nieve o rocas, ¿vale? Fauna de alta montaña, animales adaptados a la alta montaña, tipos de cabras monteses, el rebeco, el buitre, el cóndor, que es el ave cuya más grande, podemos decir, el quebrantahuesos, la vicuña, que es un tipo de llama adaptada a la alta montaña de los Andes, el muflón, el yak, que es una especie de buey de las zonas de Himalaya, etc. Muy bien. Aquí tenemos un climograma de una zona de alta montaña, hemos cogido un lugar de Suiza. Suiza es el país de los Alpes de Europa. Vemos que una parte importante de las temperaturas del año están por debajo de 0 grados y en otras veces se acercan a los 15, casi los 20. Y que la lluvia, las precipitaciones, lluvia y especialmente nieve, son bastante abundantes prácticamente todo el año, ¿vale? Temperatura media 3 grados. Bien, fauna propia de alta montaña, bueno, pues las llamas, las alpacas, las vicuñas, algún tipo de oso, cabras monteses, aquí tenemos un armiño también, aves rapaces, aves carroñeras, ¿vale? El buitre, el cóndor, la marmota, ¿vale? También es un animal, un roedor mamífero de alta montaña que hiberna, por lo tanto los inviernos duerme. Incluso podemos poner las vacas porque hay muchos ganaderos que utilizan los prados alpinos para que allí pasan las vacas. Bien. Y me he referido antes que comentaría un poco el tema de las cliseries o pisos de vegetación que hay en las montañas. Bien, como podemos ver en el dibujo de la izquierda, en las zonas más bajas de la montaña lo que suele haber es bosque caducifolio. Luego, a medida que va subiendo ya, ponemos unos 1500 metros, los árboles caducifolios ya no hay y se aparecen los árboles que se adaptan mejor a la altitud y al frío, que como hemos dicho antes son las coníferas, el pino y el abeto, ¿vale? Por lo tanto, como a medida que subes, dejas el bosque caducifolio y entras en bosque de coníferas. Pero luego ya, a medida que vas avanzando y te acercas a los 2000 metros, desaparecen las coníferas y aparecen las praderas, que se llaman los prados alpinos, que son lugares en los que no hay árboles, pero aún hay hierba. Y ya una vez alcanzados los 2000 ya te encuentras con zonas de piedras o de hielo
y ya no hay sin ningún tipo de vegetación, ¿vale? El piso nival, piso alpino, etc. Muy bien. Eso sobre lo que llamamos cliseries o pisos de vegetación que hay en las montañas. Y aquí otra vez, para terminar esta parte referida a climas que hay en el mundo, pues tenemos otra vez una representación del mundo, la zona cálida del planeta, con un clima ecuatorial de color rojo fuerte en la zona del Ecuador, con jungla, las zonas de clima tropical importante en zonas de Latinoamérica, incluso podemos decir la Pampa Argentina, zonas de América Central, México, zonas de sur de Asia y las zonas de África donde está lo que llamamos la sábana. De color amarillo, los desiertos como el Sáhara, el desierto de Arabia, el desierto de Gobi, el Kalahari aquí y el desierto de Atacama, incluso en zonas, desiertos fríos de Patagonia, ¿vale? Y zonas desérticas también de América del Norte. Y luego ya las zonas de climas templados entre la línea roja y la línea azul, en Europa, clima continental, hemos dicho zonas de Siberia rusa, zonas de América del Norte con taida, clima oceánico en Europa del Norte, ¿vale? Zonas incluso de la península ibérica, y el clima mediterráneo, en la zona del Mediterráneo, en alguna zona de Latinoamérica y en alguna zona de Sudáfrica y de Australia, ¿vale? Y finalmente los climas polares en Groenlandia, las islas de Canadá, Siberia del Norte y la Antártida, e incluso alguna zona de la Patagonia. Muy bien, pues una vez hemos hablado de esto, como colofón, para quien les pueda interesar, vamos a hablar de climas de Europa y de la península ibérica, para los que les interesen, ¿vale? En Europa, y eso para terminar, en Europa aquí tenemos un mapa de Europa con los climas propios de Europa. Observamos de nuevo el clima oceánico o atlántico en toda Gran Bretaña, en el norte de Francia, en la península ibérica, en Dinamarca y en algunas zonas de Escandinavia. Son zonas muchas en el litoral del Atlántico, ¿vale? El clima continental más riguroso en el interior de Europa, Polonia, algunas zonas de Alemania, algunas zonas de los Balcanes, toda Rusia e incluso zonas de la península escandinava. El clima ártico o polar ya más al norte, en Islandia aquí, en algunas zonas del norte de Escandinavia, que sería la zona de Laponia, y en zonas de Siberia, ¿vale? Y el clima mediterráneo, pues en gran parte de la península ibérica, la península de Italia, también en los Balcanes, en la costa del Adriático y en el sur de Francia. Islas como Creta y Chipre. Y los climas de alta montaña, pues en las zonas donde hay elevaciones superiores a los 1500 metros. Esta zona que tenemos aquí en el interior, estos son los Alpes, los Pirineos aquí entre la península ibérica y Francia, los Cárpatos aquí entre Europa y Asia, el Cáucaso, en la cordillera escandinava, en la península escandinava, y bueno, pues los Apeninos en Italia y algunas estribaciones de la península como un sistema cantábrico, central y ibérico, que los vamos a ver ahora porque después de referirnos a los climas de Europa, vamos a ver un poco los climas de nuestra península, de la península ibérica, y observamos esta franja naranja se refiere a la zona de clima mediterráneo, evidentemente el litoral donde está Valencia, Cataluña, las Baleares y zonas de Andalucía. ¿Vale? Clima mediterráneo, veranos muy cálidos y secos. Fijaros que hay una zona que se ha llamado de clima semidesértico, porque ya es tan seco que ya ni tan siquiera es mediterráneo, sino que se acerca al desierto, ¿vale? Hay poca vegetación. Como sabéis, hay zonas de Almería con clima semidesértico, también zonas de Murcia, y esta zona de aquí, del interior de la península, que es lo que llamamos los Monegros, que está en Aragón, ¿vale? Que también es una zona muy seca. Luego, el clima oceánico de color verde, que son zonas en las que llueve mucho por influencia del Atlántico. Las zonas más lluviosas de la península ibérica son Galicia, Asturias, Santander, País Vasco y algunas zonas del Prepirineo, Navarra, ¿vale? La zona de interior, el clima continental, zona más rigurosa. Por ejemplo, para poneros un ejemplo, Madrid, si lo comparamos con Londres, que Londres está mucho más en el norte, ¿vale? Pero Londres es clima oceánico y Madrid es clima continental. Aunque esté muy al norte Londres,
hay inviernos en los que hace más frío en invierno en Madrid que no en Londres, ¿vale? Y a pesar de la norma de la latitud, que nos dice que como más al norte estás o más al sur, hace más frío, no siempre es por otros factores de clima. Londres está cerca del mar, influye, y por lo tanto tiene climas suaves, y en invierno no hace tanto frío como en Madrid, que está más al sur, pero está más en zonas de clima continental, ¿vale? Y luego finalmente en la península ibérica, la zona de los Pirineos, con clima de alta montaña, la zona del sistema cantábrico, algunas zonas del sistema ibérico, del sistema central y del sur de la cordillera bética, ¿vale? Donde está Sierra Nevada, Sierras de Cazorla, Segura, etc. Y luego finalmente las Canarias, que las tenéis aquí, porque están siempre puestas en este sitio, porque teóricamente no son visibles, porque están en África, tienen un clima que se llama subtropical, es decir, ya se parece mucho, aunque tienen un clima cálido, se parece mucho al clima cálido de tropical o que hemos visto antes, en el que las temperaturas no oscilan mucho, siempre son cálidas. Acordaros que en las Canarias prácticamente es verano todo el año, no en todos los lugares, no en todos los meses, pero es una zona de clima cálido en la que mucha gente pues, va a veranear cualquier día del año, ¿vale? Y tiene formaciones vegetales propias como los bosques de laurisilva, ¿vale? Y más bien es un clima seco, no es muy lluvioso, pero hay zonas lluviosas. En la isla de Tenerife vemos clima de alta montaña. Acordaros que aquí está el pico más alto de España, que es el Teide, pasa de 3.700 metros. Por lo tanto, aquí nos pone como clima de alta montaña. Acordaros también que las Islas Canarias son islas volcánicas, originadas mediante volcanes. Bien, he puesto 4 climogramas de 4 zonas distintas desde la península ibérica, o de España, perdón. Bilbao, veis que las precipitaciones son abundantes todo el año, es clima oceánico, ¿vale? Y es más bien fresco. Madrid, ya no llueve mucho en verano, ¿vale? Y hay una importante oscilación térmica, ¿vale? Clima interior o continental. Valencia, clima mediterráneo. Tampoco llueve mucho en verano, ¿vale? Y los veranos las temperaturas no van bajo cero como podía pasar en Madrid. Perdón, los inviernos las temperaturas no llegan bajo cero y los veranos más bien son suaves, ¿vale? Y finalmente he puesto una zona de clima subtropical o tropical, las Canarias, de Tenerife, lluvias escasas en verano, por lo tanto estacional como en el clima tropical, pero no hay una gran oscilación de temperatura, ¿vale? Por lo tanto nos estamos acercando a las zonas de clima tropical. Muy bien, pues con eso terminamos el tema de climas y paisajes del mundo. Y aquí solo pongo aclaraciones y con ellas me despido de todos vosotros.